Bueno, muchas gracias. También muchas gracias a las Jornadas Invertebrados por invitarme, porque el año pasado justo lo veía a través de mis amigos y pues me daba FOMO y este año pues no me da FOMO, ¿no? Así que pues me alegro de estar aquí. Quería empezar también con una pequeña aclaración, pero bueno, con la introducción creo que ha quedado un poco claro, pero eh, esta conferencia será una expansión de uno de los capítulos del ensayo que publiqué este año, súper emocional, y que, bueno, básicamente es una defensa del amor, ¿no? A lo largo de este libro defiendo un poco el amor no solo como sentimiento, sino también como categoría cultural, social, económica, y entiendo también el amor, no, si no de forma desjerarquizada, por lo menos desjerarquizable, ¿no? Bueno, esta categoría no especialmente centrada en la pareja romántica, sino que como algo que nos ata, bueno, pues a los demás, ¿no? De forma general. En fin, un poco la tesis es que el amor es algo necesario para el mantenimiento de nuestras vidas, pero bueno, eso lo voy a dar como por supuesto, esto da como boom, ¿no? Eh, me alejo más? Ok, es que veo algo y me lo como. Igual como no apagó el micro, está haciendo reverberación o algo. Dios, perdón, es que es muy temprano encima para estas bromas, por favor. En fin. Bueno, lo que quería decir es que esto lo voy a dar como por supuesto aquí, y hoy lo que voy a hacer es, como decía Pablo, como una introducción, o sea, una defensa en vez del amor, como de lo cursi, que, bueno, ya veréis que es una forma concreta de articular y celebrar el amor, que ha visto de forma histórica ciertos discursos de desmantelamiento o desprestigio. Quería empezar también con esta diapositiva, que es un cuadro de Fernanda Laguna, que será una de las poetas en las que, bueno, que trataré de forma muy tangencial, pero la quería traer aquí. Es artista plástica y poeta, y bueno, pues lo que hace es extremadamente cursi, como ya veréis y como ya estáis viendo. Y quería también empezar con este trocito de un poema de Berta García Faet, que será uno de los poemas, este no, pero de Berta García Faet será uno de los poemas en los que me detendré y analizaré. Y bueno, este es como un contraataque a los hombres que atacan el amor. Y dice, los hombres incurables tenían voz nasal, criticaban al amor por antihigiénico cómico y cómico. Vale, para empezar como directamente, hemos oído ya hasta la saciedad que el mundo está dividido por y en el binarismo, y en 1995 el NCSU publica La risa de la medusa, que abre con esta parte que dice: ¿dónde está ella? Actividad, pasividad, sol, luna, cultura, naturaleza, día, noche, padre, madre, razón, sentimiento, inteligible, sensible, logos, pazos, forma, convexa, paso, avance, semilla, progreso, materia, cóncava, suelo en el que se apoya el andar, receptáculo, hombre, mujer. Aquí, obviamente, Sisu se pregunta si el binarismo o las dualidades que van formando nuestro pensamiento y nuestra mirada del mundo no están fuertemente marcadas por el binarismo de género, que obviamente sí, ¿no? Es 1995 y es la década donde lo que se consideran las películas de chicas o chick flicks empiezan a tener éxito. Estas películas que no son solo comedias románticas, sino también otro tipo de películas que pueden no hablar de los intereses amorosos de las mujeres, pero sí de ciertas experiencias feminizadas, se entendería. Estas se entienden teóricamente, por lo menos en este monográfico, desde lo vilipendiado o desde lo excluido. Así lo apuntan Susan Ferris y Mallory Young en este monográfico, que defienden que estas películas, que bueno, pues van desde El diario de Bridget Jones hasta El diablo viste de Prada, pasando por Chicas malas, Una rubia muy legal, Sexo en Nueva York, que estas películas presentan un espacio complejo, ¿no? Por un lado, proporcionando una representación de una nueva realidad y compleja, una nueva y compleja situación de las mujeres, ¿no? Acceso al trabajo democratizado, restricciones, nuevas libertades, pero a la vez parece ser que estas películas como que la gran crítica que reciben es que invisibilizan logros feministas o invisibilizan las opresiones de género de ese momento, ¿no? Y se categorizan como productos posfeministas, que eso sería como otra conferencia aparte, porque bueno, hay una discusión muy grande sobre eso. Ferris y Young defienden que no hay un origen definitivo del término chick flick, es decir, no hay como un origen concreto en el que podamos rastrear de este término, pero que desde luego su uso original era como desdeñoso y burlón. Ellas advierten un poco de forma cómica, lo utilizan novios disfuncionales e indispuestos emocionalmente para criticar las elecciones artísticas y cinematográficas de sus novias.
Y a continuación dan lo que podría ser una definición que encapsula más o menos este grupo de películas, pero lo que lo hacen es hacerlo a través de una interrogación, ¿no? Lo cual lo deja en un terreno de la ambigüedad un poco, ¿no? A sappy movie for women that men don't like. Sappy aquí querría decir como boba, tonta, ñoña, ¿no? Una película tonta y ñoña para que le gusta a las chicas pero no a los chicos, sería un poco esta la definición que hacen en el monográfico. Desde luego lo tonto y lo ñoño ha estado históricamente, ¿no?, ligado con lo femenino, como con estas películas, y uno de los sinónimos más cercanos que tenemos contemporáneamente de ñoño en nuestro léxico es cursi. Lo cursi, que como más adelante mostraré, está relacionado con la clase, con lo femenino, y con ello también con lo infantil o con lo aniñado. Y tiene que ver mucho también, como mostraré después, con la cultura española y con lo literario y con el acceso a lo literario. Mucho más recientemente, que en esos inicios de las chick flicks, en uno de los episodios del podcast de Anagrama, en tema libre, creo que es en 2021 si no recuerdo mal, juntan a dos escritores de su editorial, Alejandro Zambra y Sara Mesa, para hablar sobre la infancia y la representación de las niñas en la literatura y concretamente en su obra. En el minuto 43, justo después de que Mesa hable sobre cómo la infancia es un estadio de la vida que hay que tratar con la atención suficiente y no deslegitimar su experiencia, la novelista hace un apunte sobre cómo se ha de acercar a ello. Y cito: «Me parece importante también describir esa época de la vida con cuidado y respeto, no con idealización. Eso hay que evitarlo. Y la cursilería, por supuesto, fuera». Mesa justamente después se ríe, intuyo, pues obviamente que con cierta intención de buscar complicidad, pero no oímos ninguna risa por parte de Zambra. Al ser en un formato de audio, no es posible saber, obviamente, si el escritor sonríe, aunque no es difícil suponer que en una conversación distendida como la que se presenta en el podcast sí que lo hace, ¿no? Tampoco el podcast deja ver sus formatos de edición y no se puede determinar si hay una carcajada silenciada en postproducción, que no lo sabemos. Lo cierto es que sí escuchamos reírse a Zambra en otras partes del episodio y en otras entrevistas. Intuyo además que para alguien que escribe pasajes como, y cito: «Dicen que eso es la felicidad, nunca sentir que sería mejor estar en otra parte, nunca sentir que sería mejor ser alguien más, otra persona, alguien más joven, más viejo, alguien mejor», o alguien que también escribe este fragmento, recuerda las pecas en sus pechos, en sus piernas, en su vientre, en su culo. La cifra exacta, 223. Hace 1207 días eran 223. Para alguien que escribe estos fragmentos, creo que la cursilería no es algo a evitar, sino que además es algo bastante central en su poética, ¿no? De hecho, unos meses después, en Ciberlocutorio, otro podcast dirigido por Ana Pacheco y Andrea Gómez, que para Radio Primavera Sound, le preguntan a Zambra si le preocupa sonar cursi, y él responde, y cito de nuevo: «Me gusta ese límite, es que yo creo que todo lo que reprima hay que enfrentarlo. Entonces hay una serie de expresiones normalizadoras, naturales, no quiero sonar así, no quiero sonar asá». Y lo que yo he aprendido con el tiempo, creo, es a no reprimir nada. Si estás reprimiendo todo el rato lo que debiera ser, lo que podría ser, lo que van a pensar los demás, es muy angustiante. Y al final no escribes nada o escribes algo que está completamente muerto. Todo lo vivo en algún momento sonó raro. Todo lo que realmente cobró vida fue discutible. En la intervención de Zambra se abren diversas cuestiones importantes con respecto a la cursilería, la recepción y la escritura literaria. Por un lado, se establece la cursilería como una cuestión de límites, que, como se verá más adelante, son límites marcados por la clase y el género. Por otro lado, se apunta a la idea de que existe una represión con respecto a la cursilería marcada tanto en la recepción como en el proceso de creación, y que se entiende lo cursi como algo que debe quedar, en palabras de Mesa, fuera del texto. En tercer lugar, que existe una relación entre lo vivo en el texto literario con el interés propio del escritor o de la escritora sobre ello al escribir. En cuarto lugar, y en relación con lo anterior, que si se siguen ciertas expectativas ajenas sobre la escritura, el texto literario carecerá de valor o, en los términos de Zambra, nacerá muerto. Y finalmente se afirma entonces que existe cierta fricción entre lo que parece extraño, raro o discutible en un primer momento con aquello que hace a la literatura avanzar y moverse hacia nuevos lugares. Esto último, además, es una vieja idea que lleva circulando en la teoría literaria, pues, por
por supuesto más de 100 años, ¿no? La literatura como discurso ve sus formas cristalizadas cuando los lectores se acostumbran a ciertas formas, ¿no? Y son estas nuevas formas, lo que no quiere decir mejores, las que hacen que los textos literarios vayan hacia otros lugares que son en un principio extraños, raros y poco comunes para los lectores. Esta idea de extrañeza es lo que va a circular por toda la conferencia, yo creo. Lo que queda claro es que la cursilería entonces podría entenderse como una de estas formas que producen extrañeza y que se presenta tanto para la escritura como para la recepción como una apuesta muchas veces discutible. Lo cursi es un concepto intraducible de alguna forma, defiende Noel Wallis, porque sus términos análogos en otros idiomas siempre dejan algún matiz importante fuera. Y este concepto tiene origen en España y tiene, por supuesto, una carga histórica cultural fortísima. En un estudio publicado en 1952, Enrique Tierno Galván sugiere que cursi proviene de la letra cursiva, es decir, de una tipografía. La cursiva era una importación entonces tipográfica en España que tenía origen inglés y que competía en el siglo XIX con la escritura tradicional española, esta última asociada, y cito, a los valores aristocráticos del prestigio y la clase, mientras la cursiva inglesa, importada como otros productos a través de los canales comerciales, apuntaba a un sistema de valores más libre y menos clasista, basado en el cambio y el movimiento. Tal y como ocurría con la cursiva, lo cursi se impuso en el siglo XIX y principios del XX como una amenaza, una advertencia de alteración de un orden y de un sistema de valores previos. Lo cursi está plenamente cargado por connotaciones de clase, ruralismo y género. Eran aquellas personas, de alguna forma, de modé, como sale en la cubierta de la cultura de la cursilería, eran aquellas personas de alguna forma de modé que vestían, hablaban y utilizaban objetos pertenecientes a una época o a una clase inferior, la clase media que empezaba a formarse en España, o a una época que ya se consideraba superada por la clase más alta. Unas formas entonces de escribir, una pieza de ropa, un accesorio como un abanico, eran marcadores de que no se pertenecía a la clase que se quería pertenecer y entonces se caía en lo que pues, se temía caer, ¿no? Ser un cursi. El que llama cursi a algo o a alguien, como defiende Wallis, está entonces definiendo unas posiciones perceptivas de aquello que es adecuado e inadecuado, establece una relación entre el yo y el otro que carga en contra de la identificación y establece pues, una jerarquía de superioridad. Otro de los posibles orígenes de lo cursi viene de la transformación del apellido de las hermanas Sicur, que eran hijas de un sastre de principios del siglo XIX, que vestían ropas opulentas pero viejas y que suscitaban los comentarios de la gente que para mofarse de ellas cambiaban las dos sílabas del apellido de orden, transformando Sicur en cursi. En este libro, que es increíble, La cultura de la cursilería, Noel Wallis da cuenta de que lo importante de estos posibles orígenes es que dejan claro que la cursilería es una forma de comportamiento social, ¿no? Y que también es transmitida como una metáfora encarnada. Tanto si se fija la mirada en la letra cursiva, como identificada con las clases medias españolas como las señoritas Sicur, la cursilería se expone como, y cito, marcadora de una sociedad cambiante avanzando hacia la modernidad, indicada en parte por la incómoda llegada de nuevas clases sociales cuya misma existencia no podía definirse apropiadamente y cuya conducta y cultura tendían a difuminar las distinciones sociales entre clases. La cursilería aportaba una imagen o una metáfora para esa indeterminación, pero de ese modo favorecía también la sensación de incertidumbre social por las circunstancias cambiantes. Como se ha anticipado, lo cursi no solo posee un cariz de clase, sino también de género, ¿no? Estos dos posibles orígenes ya lo señalan. Por un lado, las señoritas Sicur, como mujeres, por otro, la letra cursiva, cuyos caracteres, y cito de nuevo, eran considerados por algunas personas como delicados y coquetos, señales de su naturaleza femenina. A la cuestión de la clase de la cursilería se le suma, por tanto, la de lo femenino y con ella también la de una percibida y estereotipada, obviamente, debilidad. Son estas categorías marcadas junto a lo cursi lo que viaja durante los años y logra pervivir en nuestra concepción contemporánea, que ya no tan fijada en la forma de vestir o en el uso de ciertos accesorios como los abanicos, pertenecientes además a una clase marcada, se concentra principalmente en el discurso y concretamente en el discurso artístico y literario. Lo cursi se entiende ahora, entre otras cosas y desde la perspectiva más negativa, pero bueno, es la que yo voy a reivindicar, como un sentimentalismo exacerbado, un desbordante flujo de sentimientos sin filtrar, de palabras, expresiones y acercamientos temáticos que no se consideran a priori literarios en este caso. Hace referencia además a una emoción desbordada que no está ligada a un pretendido y normativo control requerido por la obra. El problema sigue siendo básicamente el mismo, ¿no? Una cuestión de límites sobre lo que es considerado válido, lo reprobable, lo que puede o debe decirse y lo que no. Detrás, por supuesto, toda una serie de prejuicios, estereotipos y miedos sobre la identidad que parece ya no tan estable.
Lo cursi se produce de forma frontal en la diferenciación y en una tensión con una supuesta ansiada similitud, ¿no? En su origen de clase. Es un espacio aspiracional, quiere ser lo que no es y, por tanto, es un espacio errático que ha fallado desde su comienzo sin poder ser lo que quiere ser porque otros ya lo han delimitado antes. Y, sin embargo, es también un impulso, un intento de ocupar el centro y convertirse en un núcleo y, como dice Noel Wallis, una pequeña narración local que expone la inestabilidad y la debilidad de una narración principal basada en la centralización. Es, en otras palabras, un movimiento ofensivo en todas sus acepciones al canon y a la norma, pudiendo adquirir así una capacidad de acción y confrontación, rasgando estabilidad y el que se puede decir y cómo se puede decir. Dentro de nuestra concepción actual de la cursilería, la persona cursi suele hablar de amor y lo hace de una forma exagerada porque lo pone en el centro de su sentimentalidad y con ello su discurso se descontrola porque se supone que hablar de sentimientos, ¿no?, estereotípicamente hablando, altera el control sobre lo dicho. Esto se ve engrandecido además por otro prejuicio: la persona cursi habla normalmente desde el yo y su obra está plagada de autobiografismo, o en otras palabras, se piensa que no es capaz de distanciarse lo suficiente de su propia experiencia para crear una obra de arte. Todo está listo para que se conforme además ya una herramienta más todavía para la deslegitimación de un tipo de escritura y propuesta sentimental y estética que se ve relacionada directamente con todo un sistema de deslegitimación de la escritura de las mujeres que dibuja Joanna Russ en este libro, Cómo acabar con la escritura de las mujeres. Una de las técnicas de contención, menosprecio o negación de la autoría femenina que señala Russ es, de hecho, el del doble rasero que se le da al contenido de la literatura en su recepción, dependiendo de cuál sea su lugar de enunciación. Si es un hombre, obviamente, se le dará más valor, y si es una mujer, menos. Desde antes incluso de que escribieran las hermanas Bronte, los críticos literarios dedicaban ya sus páginas a menospreciar la escritura de las mujeres, apuntando que sus experiencias eran escasas, ¿no?, porque estaban siempre encerradas en el ámbito privado, qué sorpresa, y sus personajes, en consecuencia, no podían desenvolverse de forma satisfactoria en los espacios externos donde ocurría, desde luego, para ellos la vida. La idea de que los binomios hombre-mujer, exterior-interior, público-privado, como habría la conferencia, producen una diferenciación desigual entre lo masculino, como la experiencia universal, y lo femenino, como algo concreto, especial y tangencial, es algo ya criticado de forma bastante extendida y a lo que no hay que dedicarle como muchas más vueltas explicativas, ¿no?, pero parece ser que sí reivindicativas. Ya lo expresaba Virginia Woolf en Una habitación propia hace más de 100 años. Naturalmente, los valores de las mujeres difieren con frecuencia de los valores de los hombres. Sin embargo, son los valores masculinos los que predominan. Hablando crudamente, el fútbol y el resto de deportes son importantes, la adoración por la moda, la compra de ropa, triviales. Y estos valores se transfieren inevitablemente de la vida a la ficción. Este libro es importante, da por sentado el crítico, puesto que aborda el tema de la guerra. Este libro es insignificante porque trata los sentimientos de unas mujeres sentadas en la sala de estar. Una escena que transcurre en un campo de batalla es más importante que una escena que tiene lugar en una tienda. Y no solo entonces el espacio del texto se generiza, se diferencia y se prepara para una recepción prejuiciada e injusta, ¿no? Todo es susceptible, el libro y aquello fuera del libro, la obra, la canción y aquello fuera de la canción, ¿no?, de un trato desigual. Lo típicamente femenino se sigue considerando menor hoy, no hay nada más que ver la novela rosa o las películas de chicas con las que comenzaba la conferencia, las chick flicks, las comedias románticas y todas las cosas que son rosas, muy rosas, y las que se habla de sentimientos y de amor. Hablar de amor, sin embargo, no es una cosa exclusivamente de chicas, ni mucho menos. Solo hay que atender a la tradición poética que viene bien de lejos, ¿no?, que ha sido predominantemente masculina y que utilizaba la figura de la mujer amada como espacio central de toda su obra. Sin embargo, hablar de amor de una manera concreta, utilizando ciertas palabras, ciertas expresiones, ciertas estructuras, ciertas experiencias, ciertas propuestas estéticas y de mundo, sí se considera cursi y de algún modo también femenino o feminizado, ¿no? Todo ello va ligado también a una crítica más o menos reciente y manoseada sobre la autoficción y la creciente y más visible autoría de las mujeres, que encierra de nuevo el prejuicio de que la vida de la autora no es lo suficientemente válida como materia literaria. Y con ello la idea de que la escritora no es capaz de distanciarse, ¿no?, otra vez de su propia experiencia para crear una obra distanciada de sí misma, usando etiquetas para menospreciar esto como lo confesional. Es sabido como histórico el caso de Silvia Plath, ¿no?, que para quienes no estén como completamente familiarizados con el tema, uno de los grandes ejemplos de cómo la crítica pues, la ha tratado es el de Harold Bloom, uno de los críticos literarios más importantes del siglo pasado, que dedicó una de sus guías de lectura y investigación a Silvia Plath después de descartarla y de ser muy criticado por descartarla de su obra
una de sus grandes obras, que es el Canon Occidental, en la que es un libro enorme y en la que va pues, haciendo como una lista de todos los nombres que forman el canon occidental o la historia de la literatura occidental. Y la mayoría, obviamente, son hombres, pero bueno, así es, ¿no? Y la cosa es que se le critica y al final pues, hace este libro que es como una pequeña guía de lectura y un compendio de críticas. En la introducción del monográfico que escribe Harold Bloom, abre solo anotando la fecha en la que se suicidó la poeta, no ni siquiera cuando nació, y en él apunta que Ariel, que es el poemario más famoso de Plath, no es digno de permanencia ni de eminencia literaria y que su poética no es mucho más que, y cito, sincera. Bloom cree que la poesía de Plath es digna de mención nada más que por su popularidad y por sus lectoras masivas y que, y vuelvo a citar, sus poemas son para gente que no lee poemas, aunque en el caso de Plath uno debe añadir la ideología feminista que la ha considerado una mártir ejemplar de la maldad patriarcal. Más adelante, además, se aferra a otro crítico diciendo que toda su imaginería sobre la muerte, que lo único que hace es perjudiciar a la poeta y ligan incluso su suicidio con la idea de, reincide todo el rato en la muerte con sus poemas, ¿no? Esta idea de la confesional, ¿no? Pueden verse en estos casos ya históricos como los de Silvia Plath, en el que el suicidio y el abuso de su psiquiatrización inundó toda su recepción por parte de la crítica que quería desprestigiar su obra. Además, también persiste no solo en casos históricos, sino que persiste hoy en día, como con el caso de Annie Ernaux y su Premio Nobel de Literatura en 2022, que causó comentarios de ira por también ciertos críticos, porque no hablaba de nuevo de temas universales, ¿no? Y sus libros están llenos de experiencia personal y de obsesiones estereotípicamente feminizadas y son calificados de nuevo como confesionales. Los casos tan separados en el tiempo de Ernaux y Plath iluminan al menos dos cosas. Una, que intentar desprestigiar una obra por ser supuestamente confesional carece de rigor crítico y muestra un sesgo sexista porque se piensa, y vuelvo a repetir esto, se piensa que hablar de la vida de una misma no es literatura. Y cabría aquí preguntarse cuál es la distancia exacta que separa nuestras vidas de la literatura, quién señala esa línea separadora y por qué no. Y dos, habría que ver si el concepto de confesionalidad no es en sí mismo una herramienta confeccionada exclusivamente para desprestigiar, minusvalorar y deslegitimar un tipo de escritura y concretamente la escritura de las mujeres. Sea como sea, la confesión se define por el hecho de contar algo, esto es algo que pienso yo, ¿no? Pero la confesión se define por el hecho de contar algo que tanto el emisor como el receptor se han de tomar como cierto o verdadero y que las nociones de verdad o falsedad no juegan dentro de lo literario, sino que son los conceptos de lo verosímil o de lo ficticio los que se activan dentro de las obras literarias o de las obras ficticias. Pero tampoco hace falta, creo que en muchas teorizaciones, ni liarse tanto para justificar que las personas pueden escribir de lo que quieran, ¿no? De lo que les dé la gana, y que la calidad de lo literario pues, no depende de la fuente, sino del propio texto. Se ha dicho también que hay un boom de la autoficción de la primera persona, ¿no? Y en cambio nunca se ha dicho que hay un boom de la tercera persona porque detrás subyacen ciertos patrones literarios que se consideran los normativos y los esperables. De igual modo, también cabría preguntarse qué hay de malo en una primera persona, que es exactamente lo que produce tanto malestar. No hay suficientes libros para leer en tercera persona, ¿no? Se nos han agotado ya todos los libros en tercera persona de narradores externos y objetivos. Detrás de ello solo hay, pues, obviamente prejuicios, miedos, porque la literatura se está moviendo continuamente y porque historias, estructuras y estéticas antes marginales y marginadas logran encontrar ciertos centros, que no sé dónde están, pero centros, ¿no? No un centro centralizado. Detrás, la idea de que el yo no es una instancia imaginada, aunque ya haya una tradición amplia de teóricos hombres que hayan dedicado gran parte de sus obras a desarrollar el yo como un espacio de la imaginación y del continuo devenir, como por ejemplo Roland Barthes, en su obra Roland Barthes por Roland Barthes, pero también en su famoso La muerte del autor, ¿no? Cuando escribe, este es un fragmento de Roland Barthes por Roland Barthes, aquí escribe, dice: en cuanto produzco, en cuanto escribo, es el texto mismo el que me desposesiona, afortunadamente, de mi duración narrativa. El texto no puede contar nada. Se lleva mi cuerpo a otra parte, lejos de mi persona imaginaria, hacia una suerte de lengua sin memoria que es ya la del pueblo, la de la masa insubjetiva o sujeto generalizado, aunque yo siga estando separado de él por mi manera de escribir. Detrás la idea también de que escribir sobre uno mismo no es escribir literatura, ¿no? Porque la literatura ha de despegarse de la vida, aunque Paul Ricoeur haya desarrollado la teoría de las tres mimes y releyendo a Aristóteles para decir, simplificando mucho, que la literatura viene de la vida y va a la vida.
Y detrás también la idea de que hay cosas que no valen porque a uno no le gustan ni se siente interpelado, ya se sabe por qué, como si la literatura o el arte tuviese que ser de uno mismo, ¿no? Como si un libro o una canción fuese para una persona particular o como si los mundos que se proponen tuvieran que agradar, y más aún tuvieran que agradar a uno mismo. Contra todo esto, más literatura, ¿no? Berta García Faet, una poeta valenciana, para quienes no las conozcan, o sea, no la conozcan, es para mí como una de las grandes poetas contemporáneas, ha ganado 1000 premios. Creo que es la que cuenta uno de los grandes relatos de la poesía actual. Voy a hacer un análisis bastante profundo ahora sobre esta obra, pero sobre algún poema en concreto que me sirve para la cursilería. Berta García Faet propone en La Edad de Mercer, La Bella Varsovia, 2015, una voz poética abiertamente cursi, ¿no? Que sitúa la experiencia de la vida, no sabemos si autobiográfica, pero seguro que ficticia, porque como sale la cita ahí, conjugar es mentir y yo me creo. Lo que hace es situar la experiencia de la vida, ¿no?, en un primer plano, haciendo brillar su propuesta poética por emplazar lo hegemónicamente feminizado como espacio de génesis poética, haciendo ver que las normas de género pueden ser un lugar de exploración y de crítica, pero que también son de algún modo inescapables, ¿no? Mostrando así también, desde luego, dentro del libro, que los estereotipos, sobre todo de género, son a veces falsos, pero también a veces verdaderos, ¿no? Y juega con esa dualidad. Lo cursi en La Edad de Merecer lo inunda todo porque su voz poética está rebosante de emoción y porque todo lo que gira alrededor de ella y lo que le hace girar es el amor como vértebra principal, y porque su sintaxis y su acumulación continua hacen parecer al libro un libro de desbordamiento, como por ejemplo en este fragmento. Porque las cosas del mundo son eternamente veloces contra mi palabra, y las cosas del mundo son infaliblemente lenguaraces en su mudez. Las cosas del mundo se raciman en una barricada de canciones, o en un dédalo de dados o de mercurio, o en una puesta de sol o de largo para que no pueda encontrarlas. Las imágenes cliché aquí del romanticismo, como las puestas de sol, se derivan en otras imágenes a través de la metonimia, y así los juegos de palabras, ¿no?, que vamos viendo, y las asociaciones van formando un universo amoroso donde todo orbita alrededor de la emoción, que parece descontrolada y cursi, pero a su vez son esos juegos lingüísticos y recursos retóricos los que hacen ver que hay toda una predisposición pensada, calculada y, por supuesto, controlada, ¿no? La idea del control es como esencial para la idea de la cursilería. El movimiento contestatario que se pone en juego es sencillo en su planteamiento. El sujeto lírico o poético parece preguntarse: ¿la cursilería es cosa de chicas? ¿Hablar de amor y de sentimientos de forma pasional es cursi? ¿Ser una chica es hablar de sentimientos? ¿Ser una chica quiere decir escribir como una chica? ¿Y escribir como una chica quiere decir escribir cursi? Pues voy a darte entonces una doble ración. Eso es lo que hace. La ejecución de esta contestación sobre lo cursi, el amor y los estereotipos de género, sin embargo, no es tan sencilla, ¿no?, ejecutar toda esta fórmula. Y la poesía de García Faet desarrolla toda una serie de mecanismos para llevarla a cabo, unos cuantos: reescritura, intertextualidades o diálogos con la tradición literaria y filosófica. Más adelante voy a analizar como un poema que reescribe el Tractatus de Wittgenstein, no sé qué, algo así. La sintaxis quebrada, los continuos encabalgamientos, el vaivén continuo entre la creencia y la duda en el lenguaje y la reafirmación constante de su emplazamiento estereotípico. La Edad de Mercer, a fin de cuentas, está como plagada de un yo que se despliega y se busca en los otros y quiere contar el transcurso de una vida hasta llegar a la Edad de Mercer, es decir, a la edad en la que una mujer supuestamente debe estar dispuesta a casarse o a encontrar pareja, o está abierta como a lo romántico, ¿no? Cuando crece, la protagonista del poemario se encuentra pues con un embrollo del lenguaje y del amor, y todo desborda y los poemas se vuelven cartas a sus novios y se titulan también de forma cursi, como por ejemplo poemas sobre mirar al cielo y pensar muchas cosas, haciendo referencia, entre otras posibles interpretaciones, claro, al estereotipo de la chica tonta que se queda pasmada por la inmensidad del universo, ¿no?, que descubre por primera vez la complejidad del mecanismo del mundo. Pero obviamente nada es inocente, las violencias y las oscuridades traspasan las fronteras de los poemas, el machismo, los celos, la pregunta existencialista, y la voz lírica se reafirma y dice: sí, puedo ser cursi y puedo escribir poemas de amor y puedo sentir y escribir así. En el que quizás es mi poema favorito, creo, de mi vida, García Faet extiende al máximo la cursilería, enlazando toda una serie de imágenes anacrónicas que suceden a distintos tiempos, pero que luego se van a juntar gracias a la existencia simultánea, linda y milagrosa de los dos amantes en el mundo. Este es el fragmento
de un poema que es larguísimo, porque describe el Tractatus de Wittgenstein, como decía, y tiene como 8 páginas o algo así. Pero este justamente viene de toda una serie de proposiciones que son bastante técnicas, que reescriben como casi literalmente el Tractatus, pero en vez de decir hechos, dice pájaros o algo así, ¿no? Entonces, como eso le da como una profundidad poética más allá, pero de repente en este momento desborda, ¿no? Y empieza a, en lugar de ser proposiciones simples, como las del Tractatus, se deja llevar, ¿no? Y justo las proposiciones anteriores a esta son la de coincidir es un milagro, el amor es coincidir. Y seguidamente es esto. Yo, que podría haber sido un dinosaurio terópodo hace 100 millones de años antes de María Magdalena, por ejemplo, una hembra eoraptor o una golondrina común emparentada remotamente con el dinosaurio terópodo, o un esclavo negro que muerde asfixia en un barco inglés dieciochesco, acurrucado como una golondrina, o una flor feliz en algún campo pálido de agotamiento en Castilla, tierra de esclavos de la tierra, o la madre de Adolf Hitler que cultivaba flores, o una cría de tortuga que en su aventura desde la arena hasta la orilla es secuestrada por una garza hambrienta como Hitler. Yo, que podría haber sido un bonsái, una medusa, un ferrocarril, una diadema, un copo de agua-nieve, un charco de agua o nieve, soy yo aquí y ahora y te acaricio el pelo con los labios. La cadena formada por estos eslabones, ¿no?, de potenciales existencias que se desarrolla para llegar a un momento concreto de extrema intimidad y celebración del amor, se produce a partir de toda una serie de metonimias semánticas. Lo que parecería que no tiene ninguna conexión se enlaza a través del sentimiento amoroso y del sentir milagroso. Hay una apertura de la potencialidad del amor en el presente a través de la relación extraña entre esas partes de la cadena unidas por el amor y el milagro de la existencia conjunta. Al avanzar en la cadena, cada eslabón va tomando más calor emotivo y aumenta su sentimentalidad conforme se transita en las imágenes, ¿no? Y en el tiempo, conforme se transita en estas imágenes y en el tiempo para llegar a la explosión final, que es el encuentro entre los dos amantes. La caricia sobre el pelo, ¿no?, y la celebración de esa existencia simultánea. Yo, que podría ser todo esto, soy yo aquí y ahora y te acaricio el pelo con los labios. Lo cursi aquí funciona entonces como remate final y hace adquirir al resto del poema un tono diferente si lo leemos de nuevo. Las palabras, las imágenes, las formas van adquiriendo nuevas texturas y los primeros eslabones se tiñen de otro color una vez hemos pasado por el final de la cadena de imágenes, que es esta celebración del aquí y ahora, y que estas imágenes al principio, ¿no?, como una diadema, un copo de agua-nieve, podría haber sido una medusa, un bonsái, estas al principio son raras, ¿no?, son extrañas y empiezan a surgir con un nuevo significado ya enlazadas de otra forma inesperada a través del sentir pues extremadamente sensible, ¿no?, que es el soy yo aquí y ahora y te acaricio el pelo con los labios, que es como la gran parte cursi. Otra forma de celebración del estar aquí y ahora, a través de la cursilería, aparece 2 años antes que este poema de García Faet, en 2013, cuando se lanza por primera vez la música de Sophie, artista, productora, músico-visionaria, ya fuera de la literatura, pero en un género que ha dado que hablar mucho por motivos similares como la ingenuidad, la edulcoración, la falta de politización, la falta de autenticidad, lo feminizado, es decir, el pop. Desde el pop, la artista empezó a publicar sus singles con portadas de diseños 3D, como los que se ven aquí, de toboganes, ¿no?, ya aludiendo al mundo infantil, que también está asociado con la cursilería. Voy a poner una de estas canciones para hablar sobre Lemonade, lemonade. 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 Lemonade, I got something to tell you. Hope you'll understand. I never meant to hurt you. It wasn't in my plans. It's just that when I'm with you, everything's okay. I get that kissing feeling, and I want lemonade. Lemonade, lemonade. Bueno, con esto voy a poner muchas, así que estamos preparados.
podría matar a un niño victoriano esto, pero es lo que hay. Eh, bueno, la apuesta política y estética, yo creo que en el hacer musical de Sophie es la de crear sonidos desde cero, ¿no? Totalmente artificiales, pero que suenen exageradamente naturales. Y también el de estirar las fórmulas pop hasta, bueno, últimas consecuencias, ¿no? Llevándolas a lugares nuevos, aunque estos lugares nuevos no sean aún así extrañamente familiares. En estas primeras canciones de Los Toboganes podemos escuchar lo que serán ya los rasgos definitorios de su música, beats agresivos, pero hiperbrillantes, ¿no? Y como hiperclaros, como en esta canción los sorbidos de bebidas que simulan las burbujas de un refresco, las burbujas que van ascendiendo como si tuviésemos realmente unos auriculares extremadamente potentes que nos pegados al vaso, ¿no? Que nos hiciesen sentir el mundo de forma hiperreal. Y también otro rasgo es la subida de tono de las voces aniñadas pero fuera de lo orgánico. Contrastando muchas veces esos versos disonantes, ¿no? Y esa agresividad chirriante, de repente siempre, normalmente, aparece un estribillo hipermelódico, supermelódico, que parece que sale después de haberte comido pues, una tienda entera de chucherías y de haberle echado azúcar de colores a una Coca-Cola, ¿no? Empieza entonces a asociarse la idea de bueno, la música de Sophie, de PC Music, que es como el grupo de sus amigos que también hacen música, con el concepto de bubblegum bass, que es como pues, el bajo de chicle, ¿no? Durante los siguientes 5 años, los medios y el público empezaron a lucubrar sobre la apariencia y el género de Sophie, que estaba siempre en la sombra, ¿no? Pues en los conciertos o tocaba completamente cubierta y no se podía ver nada de ella, o incluso contrataba a otras personas para hacer de ella en los conciertos, mientras Sophie se disfrazaba de personal de seguridad y contemplaba el concierto en un lateral. Así, en este espacio de la no apariencia, ella y sus amigas de PC Music, que se traduce como música de ordenador, ¿no? Y es que está originalmente formada por A.G. Cook, Daniel Hall y artistas como Hannah Diamond, pero ahora, bueno, está como disuelto, un poco raro, ¿no? Empezaron a recibir atención y reconocimiento internacional. En 2015, tan solo 2 años después de aparecer la primera canción de Sophie, Madonna publica Beats and Madonna, producida enteramente por Sophie y que contiene toda la identidad musical de Sophie, ¿no? You're gonna love this. You can't touch this. Cause I'm a bad bitch. We hit the elevator right up to the rooftop. The bass is pumping, make me wanna screw the top off. Yeah, we'll be drinking and nobody's gonna stop us. And we'll be kissing anybody that's around us. I just wanna have fun tonight. Talk this shit to the Rihanna, the flashing light. Let me blow up this house tonight. Blow. Bueno, suficiente como para que veáis que, aun produciendo a Madonna, como que se escucha que algo es de Sophie, ¿no? Y eso va a ocurrir como durante toda su carrera. Y entiendo, por ejemplo, viendo esto, ¿no? Que Sophie no puede considerarse solo como cursi, por supuesto, pero creo que tiene un carácter cursi que es inescapable a su propuesta estética y política. Un año después de esta colaboración, Charli XCX, que en ese momento estaba considerada por la industria como cierta diva pop fallida, ¿no? Porque no terminaba de despegar, no es mi opinión, pero publica Brum Brum EP, producido por Sophie completamente y en la que, bueno, pues Charli XCX quiere dar como un giro a su carrera, que antes era pues mucho más mainstream, y de repente pues esto se toma también como un trampolín no solo para artísticamente para Charli XCX, sino también como para Sophie y todo el grupo de PC Music, ¿no? Como de repente una apertura a cierto mainstream, entre comillas. En su canción principal, Brum Brum, podemos ver cómo funciona, yo creo que la cursilería estética de Sophie completamente, o sea, en el sonido, por supuesto.
Let's ride. Otra que podría matar a un niño italiano. Let's ride. Let's ride. Lavender Lamborghini, roll up in a blue bikini. Bitches on the beaches looking super cute and freaky. All my friends are princesses, we keep it whipped and creamy. Ice cubes on our tongues because we like to keep it freezy. Lavender Lamborghini, get out on the right side. Chauffeur stayed at home because my girl wanted to ride. Looking luxe and tasting plush, I'm feeling so alive. Wanna take it to the highway, come on, let's go for a drive. All my life, I've been waiting for a good time, a good time. Let me ride, all my life, I've been waiting for a good time, a good time. So let me ride, let me ride, let me ride, let me all my life, I've been waiting for a good time. So let's ride. Bitches know they can't catch me. Cute. También para que veáis cómo funcionan los contrastes de lo chirriante metálico a lo ultramelódico, no solo en el estribillo, aquí también ocurre en el outro. ¡Ay, mierda! Let's ride. Can't catch me. Beep beep. So let's ride. Bitches know they can't catch me. Cute, sexy in my ride, sporty. Those slugs know they can't catch me. Beep beep. So let's ride. Boom boom boom. Hear me coming through the radio. Oh, watch me go zoom, zoom, zoom. Try to catch me, but you're too slow. Boom, boom, boom. Hear me coming through the radio. Oh, watch me go zoom, zoom, zoom. Try to catch me, but you're too slow, too slow, too slow. Y aquí en este final también están como todo el grupo de PC Music y tal. He tenido como un momento de... No sé por qué estoy haciendo esto. Pero literalmente toda mi vida he querido hacer esto, poner música de Sophie. Así que... ha sido mi sueño. Bueno, esta cursilería funciona para mí, primero, a través del contraste de lo metálico, chirriante y disonante de los versos, ¿no? Que se vuelven espacios ultramelódicos en el estribillo y que se vuelven reminiscentes de momentos de extrema emoción, ¿no? Tan ligada a los mejores estribillos pop y ligada también a la celebración del aquí y ahora que veíamos paralelamente en García Faet, ¿no? Este estribillo de All my life I've been waiting for a good time. Toda mi vida he estado esperando un buen momento, ¿no? Y parece que el momento es justamente ese estribillo. Segundo, la letra, ¿no? Que ya decía que es como bastante cursi, los pequeños sonidos que son estos como del outro, que son como campanillas, ¿no? Super monas, pequeñas, dulces, nos llevan a lo cute, a lo niñado, a lo cursi, ¿no? Como también la voz ultra retocada. Tercero, la estética, que tanto aquí como sus compañeras de propuestas, como Hannah Diamond, como veis en las diapositivas, toma como referencia a las grandes estrellas pop, como Britney Spears o Madonna, y fingen o performan, ¿no? Ser esas superestrellas a través de sus vídeos y fotografías promocionales en el plano de la imagen. En el plano del sonido, sin embargo, no tenían nada que performar ni fingir porque ya eran superestrellas. En 2018, Sophie aparece por primera vez públicamente en el vídeo del single principal del que será su disco, Oil of Every Pearls and Insights, que se lee de forma bastante cursi también, I love every person insights, amo el interior de todas las personas, ¿no? A partir de este vídeo del single principal, por este disco se la nominarán al Grammy, o sea que sudamos de los premios, pero bueno, que es un poco... a partir de este vídeo del single principal de It's Okay to Cry, Sophie empezará a aparecer visible y públicamente y a aclarar su identidad de género, que parecía que era un tema que para la crítica era absolutamente necesario saber. En esta canción y en este vídeo, minimalistas, vemos cómo Sophie hace un alegato a la sentimentalidad, ¿no? Desbordada de alguna forma. By saying this, I know that scares you. All of the big occasions you might have missed. No, I accept you. And I don't even need to know your reasons. It's okay, it's okay, it's okay. I think you sometimes forget I would know you best.
inside is your best side. Was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry. It's okay to cry. I see the truth through all the lies. Even after all this time, just know you've got nothing to hide. It's okay to cry. 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 I remember one time you were lost. I came to find you, and I knocked on your front door. That was you I'd never seen before. And I saw the magazine you were reading, and I read the page. And if I had just one single beat of reassurance and light there, it won't be so hard. I wanna know those parts of you. Was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry. Just know whatever hurts, it's all mine. It's okay to cry. It's okay to cry. I can see the truth through all the lies. Even after all this time, whatever it is, just know it's alright. It's okay to cry. 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 Madre. Bueno, la comprensión, lo que dice la canción, ¿no? Pues It's okay to cry, está bien llorar, y todo el rato repite como espero que no te moleste, pero creo que tu lado interior es el mejor de tus lados, ¿no? Pues la comprensión está de que está bien llorar, ¿no? Y de la confesión de que cree que el interior es el lado más bello de las personas, de que no hay ningún lugar en el que esconderse, como dice, en fin. Yo creo que de aceptar una sentimentalidad desbordante, ¿no? Enfrente del mundo, hace que en el vídeo amanezca, que llegue finalmente ese momento de ruptura, que es, que no es solo el rompe emocionalmente, sino el beat rompe, ¿no? El It's okay to cry se repite como un mantra y también el tiempo se rompe y empieza a llover, está tronando, ¿no? Etcétera. Al principio, toda la crítica especializada puso su mira en Sophie y en PC Music. Pitchfork, en un primer perfil del artista, decía que no todos los días uno se encuentra con algo que suena total y completamente nuevo. Después de este amago de lo que esta crítica consideró algo como futurista, el enamoramiento sobre esta propuesta estética y sentimental se troncó un poco. El EP de Charlie XX, que hemos escuchado, fue puntuado en el mismo medio con un 4,5 sobre 10 y criticaba su poca comerciabilidad, como si eso era algo que quisieran, ¿no? La comerciabilidad, y su falta de sustancia como proyecto. La periodista que firma esa pieza, que es de 2015, ¿no? Hace unos meses y casi 8 años después de la crítica, afirmó que había pocas cosas de las que se arrepentía tanto como de haber escrito esa pieza. A la vez que comenzó la popularidad de Sophie del grupo PC Music, se comenzó a dudar sobre si el proyecto que tenían en común, es decir, que era una especie de laboratorio de música pop, era realmente genuino y si de alguna forma nos estaban riendo o parodiando o ironizando sobre la frivolidad del pop. Como ocurría y ocurre con la escritura de las mujeres, ¿no? Aquí se vuelve a cuestiones sobre la ingenuidad, la originalidad, la emocionalidad y el control. En 2014, Sophie y A.G. Cook, el otro gran productor de PC Music, lanzan Hey Cutie, interpretada por Cutie, que es una artista ficticia, y la música que nos encontramos aquí, pues tiene los rasgos definitorios del propio grupo, como siempre, ¿no? Beat agresivo, estribillo melódico y súper dulce, letra pop cursi que habla del momento del encuentro. Hey, cutie. Hey, cutie. Yeah, there's something I want to say. I feel your hands on my body every time you think of me. Hey, cutie. Yeah, even though you're so far away. I feel your hands on my body every time you think of me. So, I've been thinking about you quite a lot.
corta bien un poquito porque veo que me voy a comer I've got todo this. el tiempo. Think of me, boy. Esto sigue el vídeo igual y de repente aparece esto. Every time you think of me, boy. Every time you think of me, boy. Hey cutie, yeah, there's something I want to say. I feel your hands on my body every time you think of me. Hey cutie, yeah, even though you're so far away. I feel your hands on my body every time you think of me. Hey cutie, yeah, there's something I want to say. I feel your hands on my body every time you think of me. Hey cutie, yeah, even though you're so far away. I feel your hands on my body every time you think of me. Hey cutie, every time you think of me. Hey cutie, every time you think of me. Hey cutie, every time you think De of me. repente estos son estos mensajes. Every time you think of me, hey cutie, yeah, there's something I want to say. El rosa y el blanco, ¿no? Como colores principales y además la protagonista creando en una especie de máquina futurista de la bebida a través de sus emociones, de lágrimas, ¿no? Casi. Ya son de por sí bastante cursis, ¿no? O por lo menos cuties, como se llama la artista ficticia y la canción Hey Cutie. O están pues, por lo menos fuertemente marcados por lo feminizado, ¿no? O lo estereotípicamente feminizado. Lo que parecería un videoclip normal pop, de repente se convierte en un anuncio de esa bebida que se llama Cutie, es decir, monada, ¿no? Y ponen de repente looks fizzy, taste bouncy, feels cutie, 100% supernatural. O sea, se ve burbujeante, esto es una traducción malísima, pero se ve burbujeante, sabe bullicioso, se siente como una monada 100% sobrenatural. Y aquí en un anuncio ficticio, ¿no? De una cantante ficticia que simula ser una superestrella pop, se encapsula como si fuese una bebida prefabricada todo el proyecto estético de Sophie y PC Music. Se ve burbujeante, sabe bullicioso, se siente una monada 100% sobrenatural. Y con ello vuelven a contestar, como en toda su obra, ¿no? A las críticas sobre la ingenuidad, la artificialidad, la originalidad de su proyecto. En 2015, en otra entrevista para Rolling Stone, en las que se citan como referencias a Nicki Minaj, Britney Spears o Sia, Sophie y A.G. Cook responden a estas acusaciones diciendo que, aunque las cosas suenen artificiales o sintéticas, siempre ha de haber personas detrás, ¿no? Que hagan o produzcan esa artificiosidad. Y cuando le preguntan directamente si hacen una sátira y que si se están riendo de la música pop, ambas contestan que se lo toman muy en serio porque esa es su vida, ¿no? Sophie, de hecho, pregunta de vuelta por qué te molestarías en invertir tanto tiempo y esfuerzo y energía en tu vida en algo que es básicamente reírse de otro algo y que no contribuye en nada a ese algo, ¿no? En Hey Cutie, en Lemonade, en It's Okay to Cry, realmente no hay sátira, ¿no? Ni tampoco futurismo, sino una apertura del presente. Como escribe Pitchfork en la crítica de Hey Cutie, esta habla del presente y no nos lleva al futuro, ¿no? No nos lleva a un tiempo extraño, sino a un espacio extraño, que en este sentido no estábamos escuchando ahora y y no estábamos ni escuchando ni sintiendo antes, pero que ahora sí, ¿no? Me gusta creer que las propuestas de ciertas cursilerías confrontacionales, como yo lo llamo en mi investigación, pueden verse desde la óptica del concepto de extrañamiento desarrollado por Viktor Shklovsky en su famoso ensayo El arte como artificio, publicado en los años 10 del siglo pasado. La teoría de Shklovsky apunta que a través del arte y concretamente a través de la mira poética percibimos los objetos y el mundo de diferente forma. Para el teórico de la literatura ruso, la poesía logra que las cosas se puedan ver desde ángulos diferentes a los acostumbrados porque no se nombran por sus rasgos normativamente definitorios, sino que se relacionan de forma extraña a través de los recursos poéticos, como la metáfora, la metonimia, pero también a través de sonidos extraños como pienso que hace Sophie, ¿no? Para vislumbrarlos estos objetos de forma nueva. Su defensa parte de que allá afuera, en la realidad, pero también dentro de los discursos literarios o artísticos que se han cristalizado, el mundo se ha automatizado y los objetos nos aparecen tan solo por uno de sus rasgos o por fórmulas que ya nos conocemos, ¿no? Sin que aparezcan estos objetos como son en realidad en nuestra conciencia. En sus propias palabras, el mundo es automatizado y cito: así la vida desaparece transformándose en nada. La automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra.
Si la vida compleja de tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si esa vida no hubiese existido. Para dar sensación de vida, para sentir los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Los procedimientos del arte son el de la singularización de los objetos y el que consiste en oscurecer la forma, en aumentar la dificultad y la duración de la percepción. Cierta cursilería forma parte de este tipo de visión y articulación del mundo, ¿no? Como la propuesta por Sophie o Berta García Faet o Fernanda Laguna, que para quien no la conozca es una artista argentina plástica, también poeta, que publica sobre todo en los años 90, 2000 su poesía a través de y se reúne en 2012 a través de una antología que se llama Control o no control. En España es imposible de publicar, o sea, imposible de encontrar casi, pero en 2014 va a salir una antología en la que va a estar ella metida. En 2015 se va a publicar por primera vez en España Fernanda Laguna. Esto, así que, bueno, pues echad el ojo si os apetece. En una de las primeras performances que hizo Fernanda Laguna, leyendo su poesía, que es muy simple y pretendidamente cursi, uno de los críticos le llamó a su crítica: Fernanda Laguna es boluda o se lo hace. Y entonces lo que hizo Fernanda Laguna es no contestar, sino literalmente estirar todavía mucho más esa boludez, ¿no? Ese estereotipo de la chica tonta. Para que veáis como unos cuantos ejemplos que están en Control o no control, fue difícil para mí mantener el hilo largo para que se entienda algo tan largo. También me costó conjugar bien los verbos y encontrar los adjetivos apropiados. La pasión, el amor y la playa son los temas que vuelven una y otra vez al relato. Qué lindo es escribir y sentirme estallar y tener miedo y deslizarme por este hilo delgado como un hilo de coser bien finito y tenso, un hilo invisible. Ya estoy tan perdida, todas estas palabras me marean, pero igual me divierto. Y otro fragmento. Una mujer cree que tiene que ser tan lista que los demás se tienen que convencer de que es una estúpida, porque en el fondo cree que cuanto más dejada de lado sea, más libre y feliz será. Como decía, estos tipos de cursilería pueden verse a través de lo que llama Shklovsky el proceso de desautomatización, porque es confrontacional con lo que se supone que se tiene que decir y cómo se tiene que decir. Rompe con cierta cristalización del discurso y propone no solo una retórica diferente, sino también con ello toda una sentimentalidad y percepción otra a la ya establecida. Ya lo señalaba Alejandro Zambra, ¿no?, al comienzo de la conferencia, apuntando lo cursi como una cuestión de límites que se propone por la recepción y la creación como algo discutible. De hecho, una de las características que expone Shklovsky en su ensayo es que mediante el proceso de desautomatización se describe al objeto como si lo viéramos por primera vez, algo relacionado además con este desbordamiento sentimental que propone la cursilería, ¿no?, que lleva consigo una fascinación del sujeto por lo que ve a través del afecto y del amor desbordados. Se podría cuestionar, entonces, por supuesto, si quizás esta fascinación y desbordamiento perceptivos no nos hace ver la realidad tal y como es, que está edulcorada y exagerada, como hacen Sophie, ¿no?, García Faet, etcétera, que los objetos se presentan atravesados y distorsionados completamente por la apreciación subjetiva. Y seguramente sea cierto, pero no se trata de ver lo que la realidad es o lo que el objeto es, que es una cosa bastante difícil y aburrida, sino lo que podría ser o lo que tiene potencial de ser. Sophie hablará en una entrevista que hay que empujar la imaginación y llevar las cosas a lugares donde antes no habían estado, y que ella hace música pensando, y esto es bastante desautomatizador, que ella hace música pensando en cómo sonaría un piano en lo alto de una montaña enorme, ¿no? En la mira poética, que es lo que desarrolla Shklovsky, pero aquí podemos meter, o sea, no es solo como algo de la poesía, sino como una cuestión estética, ¿no? En la mira poética, dos términos o dos imágenes o dos cosas, ¿no?, o dos sonidos se enlazan de forma nueva o de forma extraña para dar una nueva significación y una nueva profundidad a los términos en juego. Lo poético une inesperadamente y hace ver aquello que se está percibiendo desde un ángulo distinto, y el desbordamiento de lo cursi en su propuesta sentimental juega en esta dirección, produciendo la visión de las cosas como si fuera la primera vez que ocurre, ¿no?
Por ejemplo, trayendo otra vez al frente lo de yo, que podría haber sido un bonsái, una medusa, un ferrocarril, una diadema, un copo de agua-nieve, un charco de agua-nieve, soy yo aquí y ahora, y te acaricio el pelo con los labios. Abre entonces un entendimiento nuevo entre todos esos objetos, ¿no? Ahora relacionados íntimamente por el conocimiento y la celebración de esa especie de milagro que es la existencia simultánea de los dos amantes. Y así, entonces, el amor, las palabras y las formas extrañas y distintas de relacionar las palabras y las cosas y los sonidos quedan entrelazadas, ¿no? Amar, escribe Anne Carson en Eros dulce y amargo, es confundir los límites del uno con el otro. Escribir cursi, decir cursi, es explorar esos límites entre las palabras y las formas de decir del amor. Jugamos con las palabras para dotar de nuevas, o jugamos con los sonidos, ¿no? También para dotar de nuevas y extrañas profundidades al mundo, estirando sus límites. Y estamos confiando y amamos confiando en que esos límites puedan también estirarse y confundirse. Como escribe Anne Carson, en el juego de palabras vemos la posibilidad de apropiarnos de una verdad mejor, de un significado más verdadero que el significado disponible en los sentidos disjuntos de cada palabra. Pero el atisbo de ese significado mejorado, que pasa como un rayo en el juego de palabras, es doloroso, puesto que es inseparable de nuestra convicción de su imposibilidad. Las palabras tienen, de hecho, límites, nosotros también. Cuando jugamos con las palabras y cuando amamos, se abren nuevas posibilidades y potencialidades, ¿no? Tenemos confianza en que todo pueda verse de otra forma. En lo cursi, como apuntaba Noel Wallis, hay una pretensión movilizadora entre lo rígido y lo ya establecido. Hay un desgarro sobre las formas de decir cristalizadas, una expansión de los límites. Ser cursi es, en determinadas ocasiones, ¿no? Como defiendo un poco en mi investigación, una posición confrontacional sobre lo que puede decirse y sobre lo que se quiere que se diga. Y a su vez es una propuesta sentimental desbordante, ¿no? Y desbordada para ver el mundo con ojos esperanzadores, como si percibiesen todo por primera vez, y con eso están ligados la idea de ser infantil y sobre todo asombrado, ¿no? Anne Carson reincide en este sentido en que, y cito, hay algo excepcionalmente convincente en las percepciones que tenemos cuando estamos enamorados. Parecen más verdaderas que otras percepciones y más verdaderamente nuestras. En el desbordamiento sentimental de la cursilería se hace explícita esa convicción sobre que lo que vemos y amamos debe ser bueno y verdadero, pero que como con los juegos de palabras también somos conscientes de que, bueno, quizás todo eso no sea del todo posible, ¿no? Y sin embargo, aparece la esperanza de que podemos decir las cosas de forma diferente, de que podemos sentir las cosas de forma diferente, sin una carga que nos diga no sientas demasiado, no quieras demasiado. En Immaterial, canción celebratoria del disco de Sophie, con esto acabo, que vuelve a referenciar otra de las grandes obras del pop, ¿no? Material Girl, de Madonna, aparece de nuevo la cursilería en un momento en el que los beats desaparecen por completo y se queda la canción en completo silencio. Y aparece de repente una voz edulcoradísima, como la de siempre en Sophie, que aun teniendo el autotune activado podemos escuchar cómo se desgarran los versos finales de este verso. De este verso no, de lo que sea. Podemos ver cómo se desgarra al final, aun teniendo el autotune activado. Y estos versos dicen, los traduzco de nuevo, pero obviamente la traducción es muy patosa. Yo solo era una chica solitaria en los ojos de mi niña interior, pero podría ser cualquier cosa que quisiera, y da igual dónde vayas, tú estarás aquí en mi corazón, tú estarás aquí en mi corazón, no lo tengo ni que explicar, ahora déjame en paz, no se me puede sujetar. Y después, ¿no?, a celebrar de nuevo, como hace Sophie, como hace Berta García Fett, que estamos aquí ahora, ¿no?, haciendo explotar el corazón. I was just a lonely girl in the eyes of my inner child. I could be anything I want, and no matter where I go, you'll always be here in my heart, here in my heart, here in my heart. I don't even have to explain, just leave me alone now. I can't be held down, I can't be held down. I could be anything I want. I could be anything I want. Anyhow, any place.
Vale, y solo para terminar, quería, o sea, esto no lo tenía preparado, pero como que creo que es esencial. Sophie muere en 2021, se cae intentando escalar para ver la luna llena en Grecia. Y eso al final ha sido como un poco una excusa para poder hablar de Sophie, que es algo que me ha traspasado toda mi segunda adolescencia, es decir, desde que llegué a Madrid con 20 años hasta ahora. Entonces, como esto es mi pequeño homenaje, obviamente muy patoso, pero como por fin he encontrado el sitio, pues aquí está. Gracias.